Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Señor, ayúdanos esta hora con tu palabra bendita en este ambiente que estamos teniendo, después de alabar tu nombre, después de cantar con todo nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestra alma. Permite que ahora podamos, reposados en tu palabra, recibir la fuerza, la exhortación que tú tienes a través de ella. En tu nombre, Señor. Amén. Bien, quiero comenzar, hermanos, puedes tomar tu lugar. Quiero comenzar haciendo mención de un asunto que ya todos esta semana, supongo que todos o la mayoría escucharon. Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y que vale la pena tomar como reflexión, hermano. Y ahí vas a ver por qué. El pasado 10 de septiembre, creo que sí fue el 10 de septiembre, asesinaron a un joven político, debatista de Estados Unidos, Charlie Kirk. Como ustedes saben, fue asesinado en una universidad en Utah, un francotirador a cierta distancia, mientras él estaba precisamente en un debate público allí en la universidad. Él acostumbraba a hacer mucho esto, ir a universidades, estar con jóvenes, platicar con jóvenes, responder preguntas de los jóvenes, haciendo una de estas obras o de estas tareas que él hacía de manera muy, muy constante. Le arrebataron la vida. Un tiro certero en el cuello, en la carótida, lo desangró y bueno, terminó muerto. Pero el punto, hermano, es que yo me di cuenta, descubrí que Charlie Kirk era una voz fuerte y valiente en medio de una generación donde está llena y saturada y está contaminada con muchos pensamientos e ideologías corruptas, inmorales, que atentan contra la familia, que atentan contra la vida, que atentan contra la fe cristiana. Y estas eran las cosas que Charlie Kirk de alguna manera defendía. Pero lo que más me impresionó en estos días pasados que estuve viendo algunas cosas de este joven era la manera en que él hablaba. Vi algunos videos y la manera en que él hablaba era una manera muy firme, una manera muy segura, con una enorme seguridad. Y en todas las ocasiones, o al menos algunos videos de los que vi, lo hacía sin ningún ápice de vergüenza acerca de su fe. En algunas ocasiones lo confrontaban con burlas, lo confrontaban con sarcasmo, otras de manera muy violenta, atacando sus creencias, atacando su cristianismo, y todas las veces él contestaba con gallardía, haciendo frente, no tratando de evadir, no tratando de justificar su cristianismo, no tratando de decir, bueno, sí, pero, no, de manera firme. Le preguntaban cosas como, por ejemplo, si él creía las mitologías de la Biblia, y la forma en que respondía era muy contundente, sin darle vueltas, respondiendo cosas como, no es mitología. Si tú crees que hay una ciencia en la creación y si tú crees que hay historia en la resurrección, entonces todo lo demás es verdad. Vale la pena que vieras algunos de los debates que él tenía. Y él nunca se avergonzó de decir cosas como que el cristianismo era el mejor regalo que la humanidad había recibido. Muchos pueden pensar que una expresión como esta es demasiado elitista, que puede ser una expresión
con demasiado orgullo, como excluyente de los que no piensan igual. Sin embargo, él hablaba con mucha seguridad. El cristianismo es el mejor regalo que le ha sucedido a la humanidad. Amén. Da un aplauso al Señor. Yo creo eso también. La fe de este hombre no era un adorno, hermano. Al menos pude notar algunas cosas y me parece a mí que él fue un ejemplo de que su cristianismo no era un adorno. Hoy ahorita muchos vienen adornados de la noche mexicana, vienen adornados con los colores patrios, traen sus moños, traen sus ropas tricolor, algunos seguramente traerán sus sombreros y al rato los van a lucir, pero esos son adornos ocasionales para un momento especial. Y creo que muchos cargamos el cristianismo así. Cargamos el cristianismo como un adorno especial para un día especial como los domingos. Y los domingos nos ponemos nuestro adorno, nuestro maquillaje de cristiano. Pero creo que este joven, Charlie Kirk, nos muestra que debería ser al revés. Que el cristianismo debe ser nuestra vestidura diaria, no un adorno ocasional. Muchos van a la escuela, van a la universidad, vamos al trabajo y dejamos atrás nuestras vestiduras cristianas. Nos vestimos como se visten en la escuela, nos vestimos como se visten en la oficina, y no estoy hablando solamente de la vestidura física, estoy hablando de costumbres, de hábitos, de maneras de hablar. En la iglesia cuidamos no decir groserías, pero en la escuela, hermano, nos aventamos todas las que el catálogo puede tener. ¿Por qué? Porque nos disfrazamos de cristianos cuando venimos a la iglesia. Y el testimonio de este hombre y su trágica muerte, creo que hoy podemos tomar algo de esto, porque nos recuerda, entre otras cosas, que el arrepentimiento no son lágrimas, no son palabras bonitas, ni son oropeles. El arrepentimiento, lo hemos aprendido las semanas anteriores, el arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de vida. Y si es un cambio de mentalidad y es un cambio de vida, entonces tiene que producir frutos visibles. Por lo tanto, aquel que ha sido o ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, no estoy hablando de los que se congregan en una iglesia, porque de todos los que nos reunimos en esta congregación o en cualquier otra, no podemos estar certeros de quiénes realmente ya son salvos y quiénes no. No podemos. Mi corazón quisiera decir que todos, ¿verdad? Tengo la esperanza que por lo menos unos cuantos de los que estamos aquí en la Iglesia Bíblica de Jesucristo también sean salvos. Pero no puedo estar seguro de todos. Pero tiene que haber frutos. Jesucristo dijo: den frutos dignos de arrepentimiento. Esto es muy serio, hermano. Cuando leemos este pasaje del apóstol Pablo en 2 Corintios, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y esto es una primer clave de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar del arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. Ya hablamos de qué es el arrepentimiento hace 15 días. La semana pasada hablamos que el arrepentimiento no necesariamente se va a declarar con palabras literales, pero se tiene que manifestar de alguna manera. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero. Y el apóstol Pablo nos da una primera pista. Nos dice: el arrepentimiento que produce salvación viene acompañado de tristeza. Pero no es una tristeza, si tú leíste bien el pasaje, no es una tristeza que se queda. Lo vuelvo a leer. El arrepentimiento que conduce a la salvación, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación, pero sin dejar pesar. Pon atención, ahí está la clave. Entonces el arrepentimiento sí va a producir tristeza, o mejor dicho,
La tristeza va a producir arrepentimiento, esa es la palabra correcta. La tristeza va a producir arrepentimiento, pero una vez que el arrepentimiento viene, la tristeza se va. La tristeza nos lleva al arrepentimiento, pero después la tristeza se va y se convierte en gozo, se convierte en alegría. Sin embargo, dice que hay una tristeza que se queda, y esa tristeza que se queda es la que lleva a la muerte. Entonces podemos decir que el arrepentimiento verdadero nos lleva a la vida y el arrepentimiento falso nos lleva a la muerte. O el camino a la muerte ni siquiera va a conocer el arrepentimiento. Hay una tristeza entonces que viene de Dios. Hay una tristeza que viene de Dios. Esta tristeza nos va a llevar al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, a dar frutos. Mientras que la tristeza del mundo se va a quedar en el simple remordimiento, en la simple sensación de haber hecho algo mal, pero no querer cambiarlo. Y obviamente nos va a conducir a la amargura, al resentimiento, a la desesperación. Y todo esto, hermano, a la muerte. Hay personas que saben que ofendieron, estoy poniendo un ejemplo, saben que ofendieron a alguien, que dañaron a alguien y se sienten mal porque dañaron a alguien. Sin embargo, cuando se les dice, ¿por qué no le pides perdón? Dice, no le voy a pedir perdón. Pero reconoces, te sientes mal porque hiciste algo indebido, porque hablaste mal. Sí, hablé mal de él. Y como que no me siento bien, pero no le voy a pedir perdón. Creo que en el fondo se lo merece. ¿Ves la diferencia? Se siente mal, pero no hace cambios. Y obviamente permanece en la muerte, permanece en la amargura, permanece en desesperación. Si nosotros podemos meditar un poco más en la muerte y vida de Charlie Kirk, creo que podemos aprender algunas cosas importantes. Por un lado, tenemos que darnos cuenta, hermano, cómo el mundo en el que vivimos está lleno de odio, está lleno de violencia, está lleno de división. Y aunque el mundo no lo reconozca, están llenos de tristeza. En el fondo, lo que mueve a hacer este tipo de cosas, como las que pasaron allá en Utah con este hombre, es una tristeza profunda que se está moviendo en las mentes y en los corazones de las personas. Sin embargo, esa tristeza no los lleva a cambiar. Esa tristeza los llena de odio, los llena de resentimiento, porque en el fondo tienen que reconocer que las palabras de personas como las de Charlie Kirk, cuando habla de la fe, cuando habla de la Biblia, cuando hablaba de Cristo, son verdaderas, son poderosas, son trascendentales y son incómodas. Y hay un sector de la población que se siente incómodo y triste, pero no quiere cambiar. Prefieren seguir caminando hacia la muerte. Y en el caso de lo que pasó con Charlie Kirk, la persona que lo mató, que al parecer ya lo agarraron, parece ser que tiene vínculos con el movimiento LGTB, parece ser que se identifica como satanista. Seguramente una tristeza acumulada de no sé cuántas cosas en su vida lo llevaron a producir un odio terrible por el mensaje de hombres o de mujeres como el de este joven de Estados Unidos, y toda esa tristeza, toda esa hostilidad lo llevó no a buscar un arrepentimiento para cambiar, sino llevar a cometer un crimen. Entonces date cuenta, la tristeza o nos lleva al arrepentimiento para vida, o nos lleva al odio, a la hostilidad, al resentimiento y eventualmente a la muerte. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 28, capítulo 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Este libro o este versículo de sabiduría es un versículo que nos resume de manera muy concreta y muy sabia
lo que es el arrepentimiento. El que encubre sus pecados no se está arrepintiendo. El que encubre sus pecados puede sentir tristeza por sus pecados, puede sentir que no está bien lo que está cometiendo, pero mientras los mantenga encubiertos no prosperará. Eso es muerte. Incluso el ser humano ha aprendido no nada más a encubrir sus pecados, sino a justificarlos. Vivimos en una tierra caída, baja, donde el hombre no nada más ha justificado sus pecados, sino incluso el apóstol Pablo habla de eso en Romanos 1. No nada más los justifica, sino los promueve. Es decir, la humanidad no nada más justifica los pecados, sino busca que otros participen de ellos. Hablando del movimiento LGTB, ellos se llaman gays, ¿verdad? Y la palabra gay significa algo así como alegre. Sin embargo, en el fondo son las personas más tristes. Por eso buscan maquillar de alguna manera y mostrar que no pasa nada, que no hay problema, que no hay tristeza, que no hay muerte, que no hay dolor. Sin embargo, todo lo que tratan ellos de manifestar, sienten exactamente lo contrario. Pero en vez de reconocerlo y buscar ayuda de parte de Dios, no nada más lo justifican, sino tratan que otros caigan en las mismas prácticas. Porque de alguna manera piensan que siendo muchos va a poder ser justificado todo el dolor y la tristeza que en el fondo toda esa gente tiene. Por eso yo creo que deberíamos de orar con compasión por una persona homosexual. Deberíamos de orar con mucha compasión, porque en el fondo tienen una gran tristeza y un gran dolor. Y el único que los puede sacar de ese hoyo es Jesucristo. No hay más. Pero el que encubre sus pecados, los justifica, los promueve, no va a prosperar. Entonces, ¿cuál es su camino? La muerte. Mas el que los confiesa, ahí está la tristeza que habla el apóstol Pablo. Las confiesa, no puede mantener más, la confiesa. Pero después viene el arrepentimiento. Y se aparta, ahí está el arrepentimiento. Alcanzará misericordia. ¿Y eso qué significa? Vida. Entonces mira el proceso. El proceso es identificar, sentir tristeza. Y no estoy, otra vez, perdón que es insistente, pero no estoy hablando necesariamente de una angustia que nos lleve a las lágrimas profundas o profusas. Eso puede pasar. Pero alguien puede tener tristeza, aunque no caiga en una crisis de angustia. Pero siento tristeza, es decir, siento culpa, siento vergüenza por mi pecado. Entonces lo confieso delante del Señor. Me declaro pecador, me declaro que he fallado, me declaro que lo he ofendido a Él. Y eso está muy bien. Pero a menos que venga el arrepentimiento, no podemos avanzar hacia la misericordia. La segunda parte es y se aparta. Ese y se aparta es lo que hemos hablado las semanas pasadas. Es un cambio de mente. Es un cambio de dirección. Esto es el arrepentimiento. Y esto tiene que ocurrir para salvación en el día de nuestra conversión, de reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado, reconocer nuestra vergüenza, reconocer nuestra tristeza, reconocer nuestra soledad, reconocer el descuido que hemos tenido de Dios, venir delante del Señor, pedirle ayuda y apartarnos. Y todo esto lo vimos también la semana pasada. No voy a repetir el mensaje de la semana pasada. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Si es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, entonces es Él el que viene y nos dice, pide perdón,
¿Cómo nos va a convencer de pecado? Con tristeza, con dolor, con incomodidad. Así es como el Espíritu Santo viene y nos marca. No hagamos nuestros oídos sordos al Espíritu Santo. Si sientes dolor, si sientes que algo no está bien, si sientes tristeza, ve tu corazón. Quizá no son los demás los que tienen que cambiar. Lo más seguro es que no son los demás los que tienen que hacer cambios. Lo más seguro es que es Dios que te está diciendo a ti, tú eres el que tienes que cambiar, porque a ti es el que te estoy causando dolor, es a ti el que te estoy causando pesar, es a ti el que te estoy llevando a que te des cuenta que es un camino de vergüenza esa práctica que tienes, es a ti el que te quiero demostrar que solamente vas a cargar dolor con tu orgullo, con tu soberbia, con tu vanidad, con tu falta de perdón, con tus mentiras, con tu insensatez. Y cuando el Espíritu Santo hace esa obra y nosotros nos permitimos tocar por Él, entonces el segundo impulso es el Espíritu Santo diciéndonos, yo pongo el querer, yo también te doy la fuerza, yo pongo el hacer, para que vengamos delante de Dios, doblemos nuestras rodillas, confesemos nuestros pecados, le digamos al Señor, no puedo más si tú no me ayudas. A veces, hermanos, es un proceso rápido de aquel que con sensibilidad dice, sí, Señor, no puedo más, esto es un pecado, dobla sus rodillas y pide perdón. A veces es un proceso que se lleva tiempo, porque, hermanos, a veces peleamos contra Dios. Y Dios tiene que empujarnos. Si tiene un plan contigo, Dios te va a empujar, Dios te va a empujar. Porque si algo tiene Dios es que Dios no abandona lo que es suyo. Dios no abandona lo que le pertenece. Y te va a empujar, y te va a empujar, y te va a empujar, y te va a empujar hasta que te acorrale. Para que se cumplan muchas de las vidas de los que el Señor quiere salvar o quiere hacer madurar. Nos va a llevar, como dice el profeta Oseas, a mi amada llevé al desierto para ahí decirle cuánto la amo. A los que no conocen a Cristo, el Señor los va a acorralar, a veces, hermano, con accidentes, a veces con pérdidas, a veces con enfermedades, a veces con situaciones de otro tipo, porque quiere salvarlos, porque está determinado en salvarlos. Pero a los que ya hemos venido a Cristo, el Espíritu Santo se ha propuesto llevarnos a la madurez. Y en esa madurez, el Espíritu Santo nos puede llevar por procesos de dolor, igual, hermano, con pérdidas, con crisis, con enfrentamientos con otras personas, con dudas. Y a veces son crisis interiores que el propio Espíritu Santo va a utilizar para que nos demos cuenta que sí hay cosas que nosotros debemos cambiar. El ser humano está esperando, esa es la realidad. Siempre estamos esperando que sea el otro el que cambie mi papá, que cambie mi esposo, que cambien mis hijos, que cambie mi jefe, que cambie el pastor, que cambien los hermanos de la iglesia. Pero creo que el llamado al arrepentimiento es un llamado a lo siguiente: ¿por qué no ves tu corazón y reconoces qué es lo que tienes que cambiar tú? ¿En dónde te duele tu corazón? ¿En dónde sientes tristeza? ¿En dónde sientes desesperación? ¿Con quién sientes más desesperación? ¿Con quién te duele más tu corazón? Quizá ahí es donde tienes que pensar, porque quizá tienes que perdonar o tienes que hacer cambios fuertes en tu manera de vida. Así que el arrepentimiento verdadero no puede ser un momento de remordimiento pasajero. El Espíritu Santo nos va a llevar hacia un cambio de dirección. Y te pongo dos ejemplos bíblicos muy fáciles, muy rápidos, muy fácil de identificar. Tú los vas a mirar rápidamente. El primero es Judas Iscariote. Judas lloró cuando se dio cuenta de la maldad de sus obras. Judas lloró. Corrió y devolvió las monedas a los sumos sacerdotes. Devolvió las monedas, se las tiró en el templo. Y terminó en una crisis de desesperación. Terminó en una crisis nerviosa, hermano, de angustia. Y terminó acabando su vida ahorcándose.
Pero la pregunta es, ¿por qué no corrió a Jesús? ¿Por qué no corrió a Jesús? ¿Se arrepintió? La evidencia dice que no. La evidencia dice que sintió tristeza, que sintió remordimiento, que sintió acusación en su conciencia, pero no hubo cambio de dirección. Como no hubo cambio de dirección, no se arrepintió. En esos mismos días hubo otro que también lloró. ¿Tú sabes quién fue? El apóstol Pedro. Dos apóstoles, qué interesante. Uno derramando lágrimas y con tristeza, tuvo tristeza, pero esa tristeza lo llevó a la muerte. Pero Pedro también lloró, también tuvo tristeza, tuvo un dolor, hermano, tan terrible y tan profundo, hermano, que la palabra dice que terminó llorando angustiosamente. Sin embargo, hermano, cuando escuchó la noticia de que Cristo había resucitado, después de 3 días que las mujeres les dijeron que la tumba estaba vacía, Pedro corrió a la tumba. La tumba está vacía. El maestro ha resucitado. Y yo quiero imaginarme, porque eso no lo dice la Biblia, pero quiero imaginarme que en ese momento, hermano, bueno, te lo voy a poner así, déjeme retroceder el carrete. Pedro niega a Jesús, llora amargamente, y durante 3 días estuvo acusado en su corazón, acusado en su conciencia y recordando, porque así es como funciona la mente, ¿verdad? Ante las situaciones de tristeza, recordando, seguramente se acordó de Jesús, mirándolo tiernamente, diciéndole: Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante. Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y se recordó de cuando el Señor les decía: voy a destruir el templo y lo voy a levantar. Y se recordó de cuando Jesús les dijo que era necesario que la semilla muriera para dar mucho fruto. Y se recordó de que cuando caminó en el mar y el Señor lo levantó con su mano para que se pusiera firme sobre el mar embravecido. Se recordó quizá de tantas cosas, 3 días recordando la voz, recordando las escenas. Y cuando viene la noticia de que Jesús había resucitado, en un segundo, toda esa memoria que había estado acusándolo y angustiándole 3 días, se convirtió como un carrete a gran velocidad, recordándole que finalmente esa era la promesa que Jesús les había enseñado, que Él volvería a la vida. Y corrió a la tumba. La palabra dice que entró corriendo, Juan se queda afuera, él entra, ve los lienzos mortuorios, los ve acomodados, y entonces Pedro, en su corazón renace la fe. Cristo, el Maestro, está vivo. Y regresó con todos los discípulos, con gozo y con firmeza. Todavía le vendría la prueba de tener que ser confrontado personalmente con el Señor. Pero ese es otro tema. El asunto, hermano, es que Pedro corre a Jesús y después habla con Jesús. ¿Y qué le valió? Le valió vida. Así que, hermano amado, estos 2 ejemplos tan sencillos nos enseñan cómo el sentir tristeza, el sentir dolor, no es necesariamente el arrepentimiento. El sentir dolor y no hacer nada te lleva a la muerte. El decir, pues sí está mal, pero ni modo, no te lleva a la vida. El decir, pues sí, pero si todo el mundo lo hace, ¿qué más da que yo también lo dé? Eso te lleva a la muerte. El tratar de justificar lo que tú sabes que no está bien, que no está mal, y tratar de decir, bueno, pero así soy y qué. Eso te está llevando, nos va a llevar a la muerte. El llamado del Señor es: reconoce, todo el mundo lo puede hacer, pero tú no, porque tú eres hijo de Dios. Quizá en tu escuela todos tienen 1, 2, 3, 10 novias y con todas han tenido sexo, pero tú no, porque tú eres diferente. Cristo vive en ti. Amén. Cuando yo veo el ejemplo de Charlie Kirk,
me doy cuenta, hermano, que de alguna manera él no nada más se lamentó por la decadencia moral que miraba en el mundo. Él decía, creo que esta decadencia se puede revertir. Creo que esta corrupción se puede revertir. Pero en palabras de este joven, no era con la política, era con Cristo. Era con Cristo. Para él, Cristo era lo que podía revertir la corrupción de la generación y de la juventud que hoy nos encontramos. Entonces, hermano, el arrepentimiento verdadero, una vez más, es dejar lo viejo atrás y correr hacia Cristo. Una vez que hemos llegado a Cristo, pon atención, una vez que hemos llegado a Cristo, y esto es algo que también lo podemos nosotros, si analizamos un poquito la vida de este muchacho o de este joven, bueno, para mí era un muchacho, tenía 31 años. Es lo siguiente. Y quisiera ejemplificártelo antes de explicar con lo que dice la Biblia. Ya estás ahí con la Biblia abierta en Proverbios 26. Bueno, regrésate un poquito antes, 2 capítulos, al capítulo 26 de Proverbios. Y en el capítulo 26 hay un versículo. Dice así el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. ¿Has visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Este segundo versículo te lo regalo. No lo tenía en mente, pero te lo regalo. Porque es una realidad. Aquel que se cree muy inteligente y que se cree muy sabio y que cree que puede y tiene todo, hay más esperanza para el necio que para él. Porque aquel que cree que sabe, que es el mejor, que es el más capaz, pobre, no va a poder aprender cosas nuevas porque piensa que ya lo sabe. Pero hay más esperanza para el necio, porque si el necio se arrepiente, se le va a poder enseñar, formar, capacitar y guiar. Pero el versículo que quiero enfocarme es: como el perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. El arrepentimiento falso, que se piensa que solo es sentir dolor, que se piensa que solo es reconocer que fue algo malo o algo incorrecto, pero no hay un cambio, es como el perro que vuelve al vómito. Hermano, una vez que hemos venido a Cristo, debemos reconocer que nuestros pecados son escoria, son vómito, son estiércol. Y aquel que ha tenido arrepentimiento tiene la claridad de que eso es así es. Por lo tanto, no puede mirar los pecados del pasado con la misma simpatía o el mismo agrado, o bueno, quítale eso, con la misma simpleza que antes. Aquel que ha tenido un genuino arrepentimiento sabe que sus pecados son nauseabundos. El cristiano que ha confesado sus pecados y ha tenido un genuino arrepentimiento va a tener como consecuencia natural aborrecimiento por lo que lastima el corazón de Dios. Va a aborrecer. Eso no significa que no pueda ser atractivo, pero lo va a aborrecer. Lo va a despreciar por el simple hecho de que eso me aleja de Dios.
Lo que tú estás haciendo en este momento, aunque quizá no te das cuenta, es aborrecer lo que la mayoría de las personas que están lejos de Dios lo ven como muy natural. ¿A qué me refiero? El no congregarse. ¿Por qué hay tanta gente que dice creer en Dios, pero no se congrega? ¿Por qué hay tanta gente que dice que sí hay Dios, pero los domingos se van y no necesariamente a cometer un pecado, se van a hacer otro tipo de cosas? Quizá muchos sí se van a pecar, pero quizá muchos se van sencillamente a hacer otro tipo de actividades. Pero para ti y para mí, que hemos descubierto el deleite de la palabra de Dios, es aborrecible pensar que podemos pasar nuestros domingos y un domingo y tras otro y tras otro y tras otro sin estar escuchando la palabra de Dios. Aquellos que se dejan de congregar eventualmente, hermano, van a terminar como un perro volviendo a su vómito. Porque van a empezar a deleitarse en aquellas cosas que antes hacíamos y que hoy ya no, porque para nosotros nuestro deleite está en venir a alabar su nombre, adorar su nombre, aprender su palabra, recibir el consejo de Dios y, ¿por qué no?, también convivir con nuestros hermanos como parte del crecimiento de la iglesia. Pero aquel que se deja de congregar tarde o temprano va a comenzar a regresar a aquellas cosas que ya aborrecemos, que ya no nos deleitan, que ya no nos llenan. Pero el asunto es no volver, sino apartarnos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora, cuando esto ocurre, el arrepentimiento verdadero va a dar frutos. Mateo 3:8 dice, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Son palabras del Señor Jesús. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué te parece? ¿Cómo que no todo el que diga Señor, Señor? Entonces no se trata de confesar a Jesús como Señor, se trata de arrepentirse, no nada más de hablar. Se trata de arrepentirse. Se trata de que realmente mi vida tenga sintonía con lo que yo estoy confesando. Santiago 2:19. Los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no se salvan. Entonces no es un asunto nada más de creer, no es un asunto nada más de confesar, es un asunto de cambiar. ¿Tú de cuáles eres? ¿Tú eres de los que creen como los demonios? Sí, yo creo que hay un Dios. Los demonios también creen eso. ¿Tú eres de los que confiesan, de los que hablan, declaran, decretan? ¿O queremos ser de los que no es necesario andar diciendo qué creemos todo el tiempo? Tampoco es necesario estar decretando todo el tiempo, pero nos estamos arrepintiendo. Y en ese arrepentimiento tenemos gozo, tenemos paz, tenemos disfrute de la vida, pero vamos dando testimonio de un poquito cada día. Quizá no de una vez, pero sí un poquito, abandonando lo que está atrás y prosiguiendo a la meta. Una vez más, el arrepentimiento genuino entonces no se queda en palabras, no se queda en emociones, sino que produce cambios visibles, cambios comprobables. Te doy 3 ejemplos. La semana pasada hablamos un poquito de esto. Zaqueo, Lucas 19. Zaqueo, Lucas 19. Nunca dijo, creo que Jesús es el Señor. No lo dijo. Nunca dijo, confieso que Él es mi Señor y Salvador. Nunca lo dijo. Sin embargo, se arrepintió. Maestro, he robado. Y a varios que están aquí les he robado. Pero no más.
ya no quiero hacer eso. No solo les devolveré lo que les quité, sino que les daré 4 veces más. Nunca dijo creo, nunca dijo confieso, pero se arrepintió. Pedro, de quien ya hemos hablado, de ser el que negó a Cristo 3 veces, incluso hasta con majaderías, con groserías, y terminar acobardado, escondido por el dolor y la acusación que sentía. Lo vemos después en el libro de los Hechos, predicando con valentía, predicando, hermano, con una fuerza imbatible, incluso diciendo: es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres, y al final muriendo por el evangelio. El hijo pródigo, en esta parábola, cuando él confiesa delante del Padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. En esa confesión, lo que él estaba diciendo es: estoy arrepentido. Así que, hermano, ¿qué es lo importante? Los pequeños cambios, los pequeños ajustes. Detecta cuáles son tus áreas de lucha que estás teniendo hoy y empieza a confesar al Señor esas pequeñas luchas o esas pequeñas áreas o esas enormes áreas que tú ya tienes claras. No se trata de que cambies el 100%, hermano. Identifica en este momento una de las que quizá te causan más dolor, más preocupación. Y ahí ven delante del Señor y confiesa y dice: Señor, me arrepiento de este pecado, de este carácter, de esta manera de pensar. Ayúdame y enfócate en hacer pequeños cambios con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra, con el consejo de la Biblia y leyéndola todos los días. Creo que deberíamos arrepentirnos, por ejemplo, de no estar leyendo la Biblia todos los días. Deberíamos arrepentirnos de eso. Quizá no es un pecado en sí mismo, pero sí es una falta de nuestra fe como hijos de Dios. Es una ausencia de nuestra disciplina cristiana y en eso estamos fallando. Quizá muchos hoy tenemos que arrepentirnos de no estar orando todos los días. Tal vez tenemos que arrepentirnos de no perdonar a nuestro prójimo y estar guardando resentimiento. El arrepentimiento falso entonces va a decir: yo creo, pero va a permanecer igual. El arrepentimiento verdadero va a traer obediencia, va a traer santidad y eventualmente va a traer testimonio para que pueda ser visible a todos. Jesucristo dijo una parábola ejemplificando un poquito esto. Un padre salió y se encontró a su hijo mayor y le dijo: ve al campo, necesito que vayas a supervisar la cosecha. Y el hijo dijo: sí, padre, con todo gusto. Usted no se preocupe, no tenga pena, yo voy. Pero no fue. Fue con su segundo hijo y le dijo: hijo, ayúdame a ir al campo a ver la cosecha. Y el segundo hijo respondió diciendo: todo yo. ¿Por qué yo? Ya me agarraste de tu puerquito. No tengo tiempo. Pero después, arrepentido, se dio la media vuelta y fue al campo. Jesús lanza entonces la pregunta: ¿quién de los dos obedeció? ¿Quién de los dos obedeció? Esa fue la pregunta de Jesús. Y obviamente los fariseos, que eran muy buenos para la cátedra, pero muy malos para vivirla, se parecen mucho a muchos de nosotros. De repente te estoy viendo cara de fariseo. Pero respondieron: el segundo, sin duda. Él fue el que obedeció. Y no se estaban dando cuenta que es exactamente lo que el Señor estaba diciendo a ellos. Y ustedes se parecen al primero, diciendo: sí, Señor, te amamos, te veneramos, somos para ti. Pero no están obedeciendo.
Entonces, el arrepentimiento está esperando, o mejor dicho, espera acción, no solo palabras. ¿Estás aquí, hermano? Por eso, hermano, cuando vemos esta historia de este hombre que mataron, me llama mucho la atención. Aunque yo no conozco su vida, solo estoy tomando lo que a golpe de vista podemos hoy mirar un poquito. Porque con mucha valentía, por lo menos en la vida pública que tú encuentras por internet, él declaraba sin tapujos, sin límites, sin pena, su fe cristiana. Él dijo algo como esto, o mejor dicho, en una entrevista dijo esto: cristianos, este es nuestro sacrificio, nuestro trabajo y nuestra visión. Él venía hablando en esa entrevista de la familia. Él venía hablando de la defensa de la vida. Él venía hablando de cuidar a nuestros hijos de la influencia del wokismo. Él venía hablando de eso. Y en ese contexto es que él dice estas palabras: es nuestro sacrificio, es nuestro trabajo, es nuestra visión. Las escrituras, hablando de la Biblia, las escrituras nos dieron la civilización occidental. Y es aquí donde creo que hay un gran grito de guerra. No importa si eres hispano, asiático, blanco o negro. Si tú eres cristiano y Jesucristo es tu Señor y Salvador, debemos que combatir las amenazas y las fuerzas que vienen contra nosotros. Esto es fruto de arrepentimiento, hermano. Esto es fruto de arrepentimiento. Lo que él estaba diciendo es: basta de ser cristianos de aparador. Basta de ser cristianos que decimos Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios al que amamos, pero seguimos actuando, compartiendo, conviviendo, aceptando, tolerando, incluso justificando aquellas cosas que atentan contra nuestra fe, contra nuestra forma de vida como hijos de Dios, y nos seguimos acomodando al estilo de vida de este mundo. Todo porque no queremos oposición. No queremos tener enemigos. Hermano, ser cristiano es hacerse enemigo del mundo. Es estar en enemistad con la carne. Eso lo dice la palabra. Así que tú no puedes esperar ser cristiano y ser amigo del mundo. Eso no existe. Como dicen hoy los jóvenes, quizá en un mundo paralelo. Pero no existe ser cristiano y ser amigo del mundo. No existe eso de ser cristiano y que el mundo esté de acuerdo contigo. Pueden aceptar a los musulmanes, pueden aceptar a los hindús, pueden aceptar a la nueva era, pueden aceptar a los satánicos, pueden aceptar hasta las culturas prehispánicas haciendo ceremonias chamánicas en el zócalo de la ciudad, pero no pueden aceptar a Cristo. Eso es una guerra espiritual, hermano. Nuestra sociedad se va a dar golpes de pecho diciendo cuánta violencia, cuánta maldad, cuánta oposición, cuánta división, pero la gente del mundo no está dispuesta a cambiar de dirección. No está dispuesta a cambiar de dirección. El arrepentimiento verdadero nos invita a la confesión pública, no al silencio. El verdadero arrepentimiento nos invita a la convicción de vida, aunque eso traiga confrontación. El arrepentimiento verdadero no es nada más lamentarse, es transformar nuestras prioridades, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras decisiones y cambiar nuestras palabras. Es dar un testimonio público de que Cristo reina en nuestro corazón. Y te voy a hacer un ejemplo así, bien sencillo, bien pequeñito.
Cuando una persona habla con un cristiano y empieza a notar que no dice groserías, se siente extraño y se siente confrontado. Y en el momento que un cristiano se le ocurre decir una grosería igual que el mundo, dice, no, pensé que era diferente, pero es igual. Algo tan sencillo. Imagínate cuando se dan cuenta que tú sí eres fiel a tu esposa. Imagínate cuando se dan cuenta que tú no te prestas para corrupción en la empresa. Y muchos jóvenes de hoy están justificando las malas palabras diciendo es que el mundo las dice. Es que afuera las dicen, pero usted no es del mundo. O a lo mejor ni cristiano es usted. Es que las películas mexicanas dicen puras groserías. ¿Y qué? Pues son porque son del mundo. Yo no estoy de acuerdo con eso, que ser mexicano es ser grosero. Es decir, palabrota y hablar en doble sentido. Eso es algo que nos debería avergonzar. Si es que eso fuera parte de la mexicanidad, que lo dudo. El arrepentimiento entonces se manifiesta en frutos, se manifiesta en disciplina constante y se manifiesta en un examen incómodo. Un examen incómodo que nosotros mismos tenemos que hacernos para poder afirmar nuestra fe. Hermano, el arrepentimiento hace que de repente vayamos en esos autoexámenes. ¿Has escuchado eso de ser autocrítico? Hoy se usa mucho, ¿verdad? Es que lo que hace falta en la política es que sean autocríticos. Lo que hace falta en las empresas es que sean autocríticos. Lo que hace falta en la educación es que sean autocríticos. Ok, qué bueno. Todo eso está muy bien. Pero ¿no crees que eso, con un doble de compromiso y responsabilidad, debe ser aplicado a la iglesia? Un autoexamen. Y en un autoexamen decir, Señor, aquí tengo que hacer algo. Aquí tengo que confesar, aquí tengo que pedir perdón, aquí tengo que doblar mis rodillas, no me puedo conformar. El arrepentimiento verdadero entonces, una vez más, nos llama al autoexamen constante. Segundo a los Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Attention please, otra vez. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no estás en la fe, pues vive como animalito. Perdón, hermano, yo sé que mucho te hablo de mi perro, pero es que observo mucho a mi perro. Y de repente veo a mi perro que se sale al patio, hermano, se sienta en el patio y se queda viendo así a la nada. Creo que ya te platiqué esto una vez, así se queda viendo. Y yo me le quedo viendo y digo, ¿qué está pensando este? Pareciera que está, no sé si disfrutando el momento, o yo no sé si está analizando su perruna vida, no lo sé. Pero yo digo, si este, que no tiene nada que hacer, se toma un tiempo así como para meditar y ver ahí nada. Como nosotros que tenemos un llamado muy grande y tenemos un llamado de parte de Dios a hacer algo importante, ¿por qué no nos examinamos a nosotros mismos con paz, con calma, a veces sí con mucha autocrítica y tomar los ajustes que nuestra vida necesita? Y lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y arrepentirnos todos los días por nuestra manera y nuestra forma de pensar. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis no es un mensaje a los inconversos, es un mensaje a la iglesia. Y el Señor le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete. Pero me gusta, me encanta el adjetivo que viene antes. Sé pues celoso. Sé celoso. ¿Entiendes lo que significa eso? Los celos, hermano. Estoy hablando de ese celo verdadero, ese celo auténtico, ese celo sano, que es el amor, el cuidado, el
el no querer soltar, el no querer abandonar algo que amamos profundamente. El celo que nos dice que lo necesitamos tanto y lo valoramos tanto que no quiero perderlo y que no quiero que nadie se meta con eso. Es ese celo, hermano. Sé celoso, en otras palabras, sé celoso de tu vida, sé celoso de tu relación con Dios, defiende tu relación con Dios, cuida tu relación con Dios. Velo como algo que nadie te lo puede arrebatar o nadie debe arrebatártelo. Y entonces arrepiéntete. Arrepiéntete con celo. El arrepentimiento falso, hermano, es cosmético. Solo lágrimas, pero no hay cambios en el corazón. El arrepentimiento verdadero, en ese autoexamen que nos está pidiendo la palabra que hagamos, va a tocar nuestros pecados más dolorosos y más ocultos. El autoexamen que hagamos, el análisis que hagamos de nuestra propia vida, nos va a llevar a confrontar los pecados más secretos. Esos que no quieres que nadie se entere. Esos que solo tú y Dios en lo secreto saben perfectamente que todavía tienes. Y te va a llevar a reconocerlos. Aún los pecados de omisión, es decir, el autoexamen nos va a llevar incluso a darnos cuenta de que hay cosas que podemos hacer y no las estamos haciendo. Porque la palabra dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo espero que me estés viendo tan seriamente, porque ya te estás dando cuenta de qué pecado tienes que arrepentirte hoy. Aquel que sabe hacer lo bueno, aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Aquel que puede perdonar a su prójimo y no lo perdona, eso es un pecado de omisión. Aquel que puede orar y se pone a ver la televisión, eso es un pecado de omisión. Aquel que puede ver su Biblia y leer un versículo, pero mejor se pone a ver el TikTok, eso es un pecado de omisión. Judas lloró y se lamentó, pero no cambió. ¿Cuál fue su destino? Muerte. Pedro también se lamentó, pero hizo un autoexamen y corrigió el rumbo. ¿Qué es lo que obtuvo? Vida y restauración. Charlie Kirk, el joven del que estamos hablando, no se conformó con una fe privada. Seguramente o posiblemente en algún momento de su vida hizo un autoexamen de su vida cristiana y dijo: puedo hablar de Cristo, estos dones que Dios me ha dado para hablar en público, este fuego que tengo para defender mis ideas, no puede quedar escondido. Así que un día se tuvo que arrepentir de no hablar de Cristo con esos dones y habilidades que Dios le había dado. Y en ese autoexamen que posiblemente hizo, llegó a la determinación de pedirle perdón a Dios y hacer un cambio. Hizo un cambio y en vez de seguir escondiendo su fe, empezó a hablarla en público. Cuando yo veo eso, hermano, mi corazón se conmueve. Porque yo digo, qué hermoso es ver a hombres y mujeres que no se avergüenzan. No importa si son boxeadores, si son futbolistas, si son actores de cine, si son empresarios, si son abogados, si son doctores, pero que no se avergüencen de decir: yo tengo un oficio, yo tengo una carrera, yo hago algo en la vida, pero no lo hago porque yo soy muy bueno, muy fuerte, muy inteligente, sino porque Dios ha estado en mi camino y no se avergüenzan de decirlo. Yo creo con todo mi corazón que debemos de arrepentirnos para poder lograr ese tipo de libertad y de atrevimiento. ¿Tu arrepentimiento es solo emoción? ¿O estás dispuesto a hacer un autoexamen para que vengan esos frutos de transformación? Tus decisiones, las decisiones que tú tomas, pon atención. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, algunas son hasta en microsegundos, inconscientes, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y en esas decisiones, ¿estás tomando en cuenta a Cristo
¿O lo haces basado nada más en tu propio estómago? ¿Estás meditando realmente si esto glorifica a Cristo, agrada a Cristo, impulsa tu fe y tu convicción como hijo de Dios? ¿O solamente estás tomando decisiones en tus emociones? La Confesión de Westminster, una vez más, dice: el arrepentimiento para vida es una gracia del Espíritu, por la cual el pecador ve la maldad de su pecado y lo odia. Ve la maldad de su pecado y lo odia, para apartarse de él, volviéndose a Dios con el propósito de andar en una nueva obediencia. El arrepentimiento falso llora porque le tiene miedo al castigo. El arrepentimiento verdadero también llora porque le ha ofendido a Dios. ¿Y tú por qué estás llorando? Cuando lloras, ¿por qué lloras? ¿Porque tienes miedo de perder algo? ¿Porque tienes miedo de ser castigado? ¿O todavía eres capaz de llorar porque estás ofendiendo a Dios? Quiero terminar con un pasaje en Hechos capítulo 3, versículo 19. Este pasaje lo leímos la semana pasada, pero quiero usarlo para el cierre de hoy. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. No dejemos nuestro concepto y entendimiento de arrepentimiento en emociones. Arrepiéntanse y conviértanse. Esto debe ir de la mano. Sea que tú nunca le hayas entregado tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados que te llevan al infierno y ven a Cristo Jesús para que te conviertas a una nueva vida. Pero si tú ya eres cristiano, sigamos arrepintiéndonos, porque todos los días hay algo por lo cual debemos arrepentirnos. Hermano, tenemos que arrepentirnos a lo mejor hasta de no haberle dado un beso a nuestra esposa y a nuestros hijos cuando pudimos haberlo hecho. Porque tú no sabes el significado que puede tener un beso en la vida de tu hijo, un abrazo en la vida de tu esposo o de tu esposa. Y quizá tenemos que arrepentirnos de que hoy no lo hicimos. Que no quede entonces en emociones pasajeras. Una vez más, queriendo cerrar con la vida de este hombre, Charlie Kirk, él dijo esto: quiero ser recordado por mi valor y por mi fe, porque lo más importante en mi vida es mi fe. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Estás en la posición que tuvo este hombre a los 31 años de poder decir: lo más importante no es mi carrera política, lo más importante no es el dinero que pueda ganar, lo más importante no es una candidatura para ser gobernador de algún estado, lo más importante ni siquiera es que tenga muchos seguidores en las redes. Fue atrevido y dijo: ni siquiera lo más importante es mi esposa y mis hijos, lo más importante es mi fe. Y medítalo un poquito. Si realmente alimentamos nuestra fe, defendemos nuestra fe, demostramos nuestra fe, entonces todo lo demás, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra familia, va a tener sentido. Hoy quiero terminar diciéndote: vamos a seguir con la tristeza que mata, la tristeza que nada más nos hace sentir emociones, pero no nos cambia. ¿O vamos a abrazar el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento verdadero, que salva, que transforma y que nos hace confesar a Jesús con valentía, con firmeza, con convicción, en todo momento y en todo lugar? El arrepentimiento verdadero, entonces, puede o no terminar en lágrimas, puede o no terminar en una expresión muy emotiva. Pero lo que verdaderamente es importante y no puede faltar es que la vida vaya siendo transformada eventualmente
poco a poco, por la fuerza del Espíritu Santo y su bendita palabra. Ojalá podamos, hermano, unirnos a la voz de este joven. Cada uno, obviamente, él era una persona pública y ahora se hizo mucho más famoso. ¿Sabes qué dijo su esposa? Ahora en sus funerales, ella dijo: los que mataron a mi esposo piensan que lograron que se callara, pero ahora el mensaje va a sonar mucho más fuerte. Y fíjate que sí. Yo no sabía exactamente quién era este joven, quién era Charlie Kirk. No sabía mucho de lo que él hacía. Ahora que ha muerto, hermano, yo creo que va a empezar por lo menos un tiempecito a ser mucho más fuerte la influencia, no de su vida, sino del mensaje y de la fe cristiana que este hombre hizo. Pero él era público, nosotros no. Pero no tenemos que ser tan públicos para que tenga el mismo valor nuestro arrepentimiento y nuestra convicción. Proclamemos sin pena, proclamemos sin vergüenza que Cristo es lo más importante en nuestra vida. Hagámoslo de tal manera que a todos les quede claro que Él, nuestro Salvador, es el más importante de nuestra vida. Amén.